Amén, Señor. Amados hermanos, la base bíblica que vamos a estar considerando en el estudio de esta noche se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. Así, ¿verdad? Que pueden ir buscando en sus Biblias lo que les llega a los expositores. El libro de Ezequiel, capítulo 2, vamos a estar considerando versículos 1 al 7 del capítulo 2, y del capítulo 3 vamos a estar considerando los versos 4 al 11. Ya mismito, ¿verdad? Vamos a ir a la lectura de estos pasajes bíblicos, pero algo, ¿verdad?, importante. Empezamos un nuevo ciclo de lecciones. Empezamos, ¿verdad?, un nuevo trimestre, un nuevo semestre, ¿verdad? Pero también a la misma vez un trimestre. El expositor o el leccionario está dividido, ¿verdad? Tiene cerca de 26 lecciones, porque es para el semestre completo de enero a junio, pero a su vez se divide en 2 trimestres, y este primer trimestre tiene un tema general, que en nuestro caso ese tema general lleva como tema temas éticos. Vamos a ver qué es eso de temas éticos. Y ahí en pantalla pues me pueden seguir. El objetivo de nuestra organización, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, por medio de esta serie de lecciones, es plantear de la forma más clara e ilustrada posible y con gran sensibilidad importantes temas éticos que son de grande preocupación para el pueblo cristiano. Cuando hablamos de ética, ¿verdad?, para definir lo que es ética, ¿verdad?, para que entendamos, sepamos dónde estamos parados. Cuando hablamos de ética se trata de una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, y la ética está íntimamente relacionada a la moral, la cual también como disciplina filosófica estudia el comportamiento humano en su interacción con las costumbres y normas que considera lo bueno y lo malo dentro de una sociedad. O sea que cada sociedad tiene lo que se conoce los códigos de ética, los códigos de comportamiento ético y de moral, y nuestra sociedad puertorriqueña, nuestra sociedad en el más amplio, ¿verdad?, nuestra sociedad americana, que a su vez es una sociedad judio-cristiana, que tiene bases bíblicas cristianas. Tenemos una manera de establecer lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es lo moral. Así que ciertamente esto de la ética, ¿verdad?, aplica al mundo entero, pero en el caso de nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, como servidores del Señor, nuestra mayor regla de fe y conducta, el mayor referente de lo que es bueno y lo que es malo, lo tenemos en la palabra del Señor. Esta es la que nos dice el alcance, o lo que nos provee el alcance de lo que es bueno y lo que es lo malo, lo que es lo correcto de lo incorrecto. Así que de manera que la conducta ética y manera correcta de proceder, propia de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, siempre estará enmarcada en los términos expresados por esta palabra. Por eso es importante nuestro estudio de la misma, para saber, ¿verdad?, cómo conducirnos de la manera más correcta. De manera, hermanos, que consciente de la advertencia hecha por el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, capacitados hombres y mujeres de Dios, instruidos en toda buena doctrina, han desarrollado importantes tópicos en ánimo de equipar a nuestros hermanos en la fe, cada uno de ustedes, las sobre 500 iglesias que hay en Puerto Rico, más las miles de iglesias, las cientos o miles a nivel del mundo entero, Estados Unidos y el mundo entero, todo, dotarnos, capacitarnos de estos temas importantes para enfrentar estos tiempos de apostasía con conocimiento y con unción. Todos y cada uno de estos temas serán abordados desde la perspectiva bíblica, y de los casos que amerita se establecerá la posición de nuestro concilio. ¿Y por qué, verdad, me detengo en esto? Porque esta va a ser la tónica. Estos temas van a ser una serie de temas que vamos a estar en los próximos 13 lecciones, y ahí en pantalla les pongo allí las mismas. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema La iglesia levanta su voz profética. Ese es el tema de hoy. Pero
En los lunes subsiguientes vamos a estar hablando de temas variados como la eutanasia, la iglesia y la coronación, la cremación, la pena de muerte, la maternidad subrogada, el reto actual de la cultura sexual, la perspectiva bíblica del suicidio, la insensatez del uso del cannabis, la perspectiva bíblica de la sexualidad humana, la abstinencia sexual y entre otros el desafío misionero en el siglo XXI, la iglesia local y el evangelismo y el crecimiento. Pero vean, amados hermanos, que son unos temas que es importante que usted cada lunes, ¿verdad?, haga el propósito de venir aquí y beneficiarse de estos temas que vamos a estar desarrollando para beneficio de la iglesia, temas que nos capacitan para enfrentar estos tiempos de apostasía, estos tiempos peligrosos, con este conocimiento en la palabra. La palabra, ¿verdad?, nos hace un llamado que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y eso, yo quiero decirle, amados hermanos, que esa responsabilidad del conocimiento, ¿verdad?, empieza por el pastor, pero también los que estamos llamados a ser educadores en esta iglesia, de dar ese conocimiento al pueblo para que el pueblo no perezca. Nosotros, ¿verdad?, tenemos un rol y pues nosotros, ¿verdad?, personalmente, nuestro equipo de maestros y maestras que son muy comprometidos y que estaremos, ¿verdad?, turneándonos y dando la oportunidad, seremos responsables en prepararnos para estos temas para beneficio de cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, entonces hoy, yendo a lo que es nuestra lección de hoy, que sería la iglesia levanta la voz profética, la afirmación fundamental dice, la iglesia debe levantar su voz profética en medio de una generación alejada de Dios. Vamos a estar hablando de todos estos pormenores en la lección, pero el verso para meditar, ¿verdad?, o el verso central, vamos a decirlo así, de medular, que recoge la temática que vamos a desarrollar hoy, se encuentra en Ezequiel capítulo 2, versículo 5, que es parte de los versos que vamos a estar considerando. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Así que aquí hay unos elementos: voz profética, generación, escuchen, dejen de escuchar, que hubo profeta, hubo voz de alerta entre ellos. Antes de entrar a la lección, pues, ¿cómo vamos a estar viendo? ¿Verdad? Vamos a estar primero en la primera parte considerando Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 7, y luego entonces en la segunda parte vamos a estar hablando de, bajo el pasaje de Ezequiel capítulo 3, versículos 4 al 11, y luego entonces culminaríamos, lo clausuraríamos. Así que, amados hermanos, nos disponemos entonces en este inicio de esta serie de lecciones a hablar sobre, comenzar a arrancar esta serie de lecciones hablando sobre el rol de la iglesia de levantar voz profética. En otras palabras, lo vamos a definir en breves momentos: levantar nuestra voz de alerta, la verdad de Dios, la verdad de la palabra del Señor. Eso es lo que nos toca a nosotros, proclamar este evangelio, esta palabra, el plan de Dios para salvación. No debemos callar, mucho menos en esta sociedad que vivimos. Levantar la voz profética para denunciar el pecado, para proclamar salvación provista por nuestro Señor Jesucristo a una generación que vive cada día más alejada de Dios. Hoy día tenemos cada día una población récord en el mundo. Ya casi nos acercamos a los 8,000 millones de habitantes en el mundo, y aunque más o menos entre católicos y evangélicos sabemos digamos 1,000 millones o 1 billón de ellos, todavía nos falta camino por recorrer para alcanzar a esa generación que está alejada de Dios, que no conoce, muchos que no conocen a Dios, nunca han escuchado el mensaje del evangelio. Tenemos mucho trabajo que hacer. Por eso que a veces a mí me preocupa. Nosotros estamos este año cumpliendo 81 años, ¿verdad? Ya cumplimos los 80 el año pasado, ahora cumplimos 81, ¿verdad? Y a veces pensamos, ya tenemos 81 años, ya esto es una iglesia, ¿cómo es? Esto es una iglesia anciana, ya está en el ocaso de la vida. No es así, amados hermanos.
la mies es mucha, los campos están blancos, hay mucho trabajo que hacer y pues maravilloso lo que pasó en el pasado, las glorias pasadas maravillosas, pero todavía dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que como iglesia tenemos que enfrentarnos a ese porvenir que tenemos en el Señor y seguir levantando esa voz profética, trabajando como si el Señor se fuese a tardar, pero esperándolo como si en el próximo minuto o la próxima instante el Señor fuera a venir. Esa es la actitud del cristiano. Así que, según como nosotros tenemos ese rol hoy día de levantar voz profética, de salvación, de denunciar el pecado, esto no es nuevo para nosotros. La historia se repite ya una y otra vez en la palabra, pero hoy, en la lección de hoy, lo vamos a ver en el ejemplo de Ezequiel, del profeta Ezequiel, a quien Dios le dio un llamado, lo levantó con una predicación a un pueblo muy particular, a su pueblo Israel, un pueblo con las características de un pueblo rebelde, duro de servir, obstinado, terco, pero además sin tierra, sin libertad y sin esperanza. Tuvo la ardua tarea de señalar la terrible maldad de aquella generación y Dios lo instruyó para empaparse de la palabra que quería que le proclamara a aquella generación perversa. No tenemos tiempo para entrar en todos los pormenores de esta historia, ¿verdad? Pero entienda, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, al momento de la vida de Ezequiel, estaba en la etapa donde los ejércitos, ya las 10 tribus del norte habían sido conquistadas por los asirios y se los habían llevado cautivos. Ahora, en este momento, estaban bajo el asedio del imperio babilónico, de los ejércitos babilonios. Ya habían deportado a Babilonia ya una porción sustancial, especialmente de las altas élites de la sociedad judía, sería del reino del sur. Entre ellos se fue Ezequiel, que era sacerdote, era del cuerpo de los sacerdotes, y todavía quedaba un remanente en Israel, y aún viendo lo que estaba pasando, y aún viendo la invasión y todo lo que estaba pasando, lo menos que hicieron fue humillarse a Dios, lo menos que hicieron fue tornarse a Dios, sino que siguieron con su idolatría, siguieron con sus malas prácticas y pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el contexto que nos estamos enfrentando en esta lección, y un contexto que no es muy alejado a lo que vemos hoy día en nuestra sociedad, que sirve una sociedad alejada de Dios, que no quiere saber de Dios, que se ha creído que el conocimiento humano que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, que Dios nos ha dado y nos hemos desarrollado, se han descansado en eso y decir, no, ya no necesitamos a Dios porque tenemos los avances científicos. Pero qué terrible, qué equivocado. Cada día nosotros necesitamos más de Dios. Si Dios nos ha permitido el conocimiento científico es para darnos cuenta lo inconmensurable de Dios. Dios es más grande, Dios sobrepasa, Dios no tiene límite, mientras que el ser humano estamos limitados. Amados hermanos, siempre me gusta, antes de entrar de lleno a la lección, darle estas vocabularios, estas palabras, para que cuando entremos a ellas ya las entendamos. Cuando hablamos de voz profética, se define como una frase, ¿verdad? Y esto lo vemos en la palabra, una frase que denota la proclamación de la palabra, de la verdad de Dios. O sea, que decir voz profética, asócialo con proclamar la verdad de Dios, o proclamar la palabra de Dios, o el evangelio de Dios. Eso es voz profética. No hay que ser un profeta para proclamar la verdad de Dios. En este caso, Dios escogió un profeta, pero cada uno de nosotros tenemos ese deber de llevar aquello que hemos experimentado, la salvación que hemos experimentado. Tenemos que hablar, levantar esa voz profética y hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, hablarle de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de la salvación, la oferta de salvación del Señor. Así que proclamar la verdad, aún en medio de circunstancias variadas y adversas, para el profeta o predicador. Cuando hablamos de profeta, tanto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, vemos que era uno que traía un mensaje de Dios. Dios le encargaba un mensaje y él tenía el deber
de llevar ese mensajero como heraldo, como mensajero de Dios al pueblo receptor de ese mensaje. Cuando hablamos de generación, esta palabra, ¿verdad? Lo podemos buscar en diferentes definiciones por ahí, en los diccionarios, sociología, pero en el contexto bíblico, que es lo que nos atañe, se refiere al total de seres que forman parte de una línea de sucesión anterior o posterior con respecto a un individuo de referencia. Por ejemplo, si yo como individuo de referencia, yo sería la primera generación. O sea yo sería el arranque. Luego entonces, a mis sucesores, o sea, yo soy la primera generación, mi sucesor sería la segunda generación, ¿verdad? Un hijo mío sería segunda generación y el hijo de mi hijo sería tercera generación. Así que eso es lo que es generación, ¿verdad? En el contexto bíblico, esa línea sucesoral de los descendientes con respecto a un individuo. Así que nosotros, la generación que es presente, con respecto, por ejemplo, al tiempo de Cristo, pues hemos pasado muchas generaciones hasta llegar a nosotros. Así que otro concepto que vamos a ver son hijos de duro rostro, empedernido corazón, y que se traduce como pueblo obstinado o terco, y lo que describe la condición de la generación en la que el profeta Ezequiel tocó llevar el mensaje de Dios, una generación terca, obstinada. Así que, amados hermanos, ya un poco, pues, le hablé de ese contexto de Ezequiel, y no podemos entrar rápido al capítulo 2 sin rápido tener una mirada del capítulo 1, y ahí le presento una recreación artística. No es algo perfecto, no creo que se acerque a lo que vio Ezequiel. Ezequiel a duras penas pudo describir con sus mejores destrezas lo que vio, pero lo que vio Ezequiel fue la gloria de Dios visible en visión. Nosotros experimentamos la gloria de Dios de diversas maneras, pero también vemos en la Biblia que la gloria de Dios se presenta a veces de forma de visión. Vemos cómo a Moisés se le presentó la gloria de Dios en la zarza ardiente, también en el monte Sinaí. Vemos también otros personajes bíblicos como Jacob, que vio aquella visión de ángeles, una escalera, ángeles subiendo, bajando. En este caso vemos a Ezequiel viendo esta visión. Vemos a un Isaías que vio también ángeles y serafines y carbones encendidos. Vemos en Juan, en la isla de Patmos, también una visión del Señor, y el Señor lo transportó en el Espíritu. Esas son maneras en que Dios trata con diversos personajes bíblicos. No con todos los personajes importantes en la Biblia Dios trató de esta manera, ni los llamados fueron tan dramáticos como en el caso de Ezequiel, pero como quiera, llamado es llamado, y cuando somos llamados, puede ser el llamado por medio de un torbellino, pero también puede ser el llamado por medio del silbido apacible de parte del Señor. Amén. Así que entramos entonces a la primera parte del capítulo 2. Vamos a considerar esta primera parte, la parte A, el llamado de Dios a Ezequiel. Vamos a hablar de este tópico, de ese proceso del llamado de Dios a Ezequiel. Y leemos el segundo capítulo de Ezequiel, versos 1 al 5. Dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Importante, amados hermanos, sobre este pasaje, el Señor hace énfasis: escuchen o dejen de escuchar, escuchen o no escuchen. Nosotros no podemos detenernos: no voy a predicarle porque no me están escuchando. No, ese no es el llamado del Señor. El llamado de nosotros es predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y de esa manera
No hay excusa, no va a haber excusa en el día grande del Señor, y conocerán que Dios siempre fue fiel y no faltó profeta, no faltó oportunidad a nadie que se le haya predicado el evangelio hasta la saciedad. Por eso es lo importante de nosotros, ¿verdad?, de cumplir nuestro rol que Dios nos hace el llamado. En el Antiguo Testamento se puede contemplar claramente cómo el Señor solía llamar a los profetas para comisionarles importantes mensajes que entregar a reyes, sacerdotes o al pueblo mismo. Luego de la impresionante visión de la gloria de Jehová presentada o presenciada por Ezequiel, este escucha la voz de Dios que le llama hijo de hombre. Y esta frase hijo de hombre es simplemente decir hombre. Le está recalcando que Ezequiel es un hombre, un ser humano, hombre mortal, para luego impartirle unas instrucciones claras y precisas. En contraste, ¿verdad?, con lo que pasa con el profeta Ezequiel, ¿qué podemos aprender nosotros como iglesia? Que nosotros somos llamados a proclamar. Nosotros ya hemos sido llamados desde que nosotros nos convertimos. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya nosotros tenemos un llamado de parte del Señor que se activó desde el día 1 en que le aceptamos y le seguimos. Y estamos ahí, tenemos un llamado y una responsabilidad de predicar ese evangelio a toda criatura. Aquel llamado que el Señor le dio a los discípulos para de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ese llamado no fue únicamente para los discípulos, ese llamado también es para nosotros, que también somos discípulos del Señor. Así que somos llamados a proclamar la verdad a un pueblo, o entiéndese, una generación dura y rebelde. Y hermano, dura y rebelde, se burlan de nosotros, nos discriminan, nos dan de codo, se molestan cuando uno le habla de la palabra, no quieren escuchar, nos tratan con hostilidad. Eso lo vivió el profeta, eso lo vivió incluso el propio Jesucristo cuando vino, recibió el rechazo, somos rechazados. Nosotros no somos mejores que Cristo. Si Cristo lo sufrió, nosotros también hemos de sufrir, ¿verdad? Pero un sufrimiento gozoso, porque dice la palabra, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen o padezcamos, porque eso, ¿verdad?, agrada al Señor. Es un sufrimiento con gozo de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de que estamos poniéndonos como instrumentos en las manos del Señor. Así que debe de la iglesia levantar esa voz profética, esa proclamación de la verdad escritural en el poder y autoridad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el arrepentimiento de los malos caminos. Porque de eso que se trata, todo se reduce a eso. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que como tú y yo una vez en la misericordia de Dios pudimos venir a la realización de nuestra necesidad de Dios, todavía mientras el día dura hay mucha gente allí que tiene que pasar el mismo proceso, todavía están a la espera de que alguien le hable como alguien nos habló a nosotros, para que también ellos puedan despertar y venir al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mientras el día dure, hay que trabajar en la obra. Para arrepentimiento de sus malos caminos, volverse a Dios y así recibir su perdón y su salvación. Dios infunde valor en su llamado. Continuamos ahora con Ezequiel capítulo 2, versículos 6 al 7. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo a sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Aquí, amados hermanos, en este pasaje vemos la comparación con zarzas y espinos. Y las zarzas y espinos son una planta, ¿verdad? La zarza, los espinos, y también escorpiones, que es un animal que cuando uno se acerca a ellos te pican, ¿verdad? Te espetan las puyas. En el caso de escorpión te pica, ¿verdad? El alacrán. Así que imagínense, amados hermanos, está comparando, que te está diciendo ya, esta gente te va a picar, esta gente cuando tú le vayas a hablar te van a picar como un escorpión. Pero ese es el llamado, amados hermanos, que tenemos.
Pero ¿sabe qué? Que nosotros no estamos solos en eso. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos acompaña y nos da el poder, y nos da la autoridad, nos da la palabra para hablar en tiempo y fuera de tiempo. Lo importante es nuestra consagración a Dios, nuestra comunión con Dios. No nos tenemos que preocupar. Si usted se mete en la palabra y tiene esa comunión con Dios, cuando llegue el momento, la palabra va a fluir, el Señor le va a usar. Usted se va a sorprender porque Dios le da palabra que usted ni sabía. Pero para poder disertar esa palabra, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que ahora que iniciamos nuevamente esta serie de estudios, no nos falte, venga por ahí, que nos vamos a beneficiar de manera especial. El pueblo exiliado de Israel, a quien Dios comisionaba a Ezequiel a llevar su mensaje especial, es comparado con plantas espinosas y escorpiones y huracanes. La iglesia de hoy se enfrenta a un pueblo rebelde de la palabra de Dios, con pensamientos contrarios a la santidad de Dios, pensamientos impuros, pensamientos totalmente de espaldas a Dios porque le gusta la maldad, porque le gusta el fango de la maldad, y cuando se enfrentan a la santidad de Dios no quieren tener nada que ver, pero entonces sí están dispuestos a ridiculizar a quien le hablemos de Dios. Pero no podemos amilanarnos, hay que ser firmes, levantar la voz profética, declarando que Dios es rey y que hay que buscarlo. Hay que buscar al rey en la persona de Jesucristo. Así que, amados hermanos, el llamado a levantar la voz profética hoy, las palabras de Dios a Ezequiel, que están en Ezequiel 3, capítulo 3, al 4 al 7, versículo. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, pero eres enviado al pueblo de habla profunda, ni de lengua, eres enviado a pueblo de habla profunda, no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos te envía, ellos te oirán, mas la casa de Israel no te quiera oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Hay una reiteración de Dios, en las palabras de Dios a Ezequiel, sobre lo duro de servir, lo obstinado, lo terco de este pueblo. Y aquí es interesante porque Dios les está enviando un profeta que hable en su propio idioma, no está enviándole un profeta que hable otro idioma diferente, o no lo está enviando a él a un lugar donde sean personas que hablen otras lenguas, que quizás puedan decir, no, como no te entiendo lo que me hablas, pues entonces no puedo recibir el mensaje. No hay excusa, te estoy hablando en tu propio idioma, en tu propia cultura, en tus propios términos, y si aún así no quieres escuchar, pues ya la responsabilidad cae en tus manos y ya no en el mensajero. A la misma vez que Dios le asegura al profeta de Israel, oirá su mensaje, le advierte que no querrán oírlo. La razón de esta aparente contradicción es que el pueblo sí podía entender la voz de Dios, pero no deseaban seguir sus caminos. Ese pueblo estaba demasiado rebelde, ese pueblo estaba demasiado metido en su idolatría, en su pecado, en su egocentrismo. Hoy día, muy importante que la iglesia proclame el mensaje de Dios y no vana palabrería de humana sabiduría. Esto es importante, amados hermanos, porque cuando somos llamados a llevar la palabra, nosotros no hablamos lo que nosotros queramos. Esto no es cuestión de nuestra palabrería, esto no es cuestión de adornar el mensaje con mucha corrección política. Llevamos la palabra de Dios como Dios nos la da, sin quitarle y sin añadirle. Y hay de aquel que le quita, lo añada al mensaje de la palabra del Señor. Llevamos la palabra íntegra como Dios nos la da. Y el mensaje del Evangelio es solo uno. La salvación que provista por nuestro Señor Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad, el cual el Padre nos ofrendó, nos dio, y Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria divina y vino a este mundo y se ofrendó. Él no le quitaron la vida, sino que Él la dio por nosotros, en nuestro favor, para llevar nuestros pecados.
Hoy día es muy importante que la iglesia proclame a Dios. La gente necesita escuchar palabra de Dios y no de hombre. Aún así, la terquedad y obstinación son los peores bloqueadores de la comunicación que los idiomas o culturas distintas. Eso es lo que podemos inferir de este énfasis de que le dice a Ezequiel de que le estoy llevando a un pueblo que entiende tu idioma, porque le está queriendo decir que la obstinación y la terquedad son más bloqueadores aún que el propio idioma. Es posible, él les dice en la palabra, que es posible que él lo envíe a otro pueblo de otra lengua y a lo mejor eso sí escuchen el mensaje de Dios, pero este pueblo es un pueblo terco, similar a lo que vivimos hoy. Ahora, el capítulo 3, versículos 8 al 11 dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Aquí, amados hermanos, en esta porción bíblica, esa parte de que Dios nos pase el frente fuerte, es lo que, ¿verdad? Ese énfasis de que no tengas miedo, ese énfasis de que sí, ciertamente con nuestras fuerzas humanas no vamos a poder llegar ni a primera base, pero quien nos da la fuerza, quien nos hace fuerte para enfrentar lo que vamos a enfrentar, es Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el Señor le indica al profeta que haga suyas sus palabras, tomarlas en su corazón, palabras divinas para que así las pueda comunicar al pueblo. Esto es un llamado, amados hermanos, a que esa palabra que nosotros vamos a comunicar, primero tenemos que aplicárnosla a nuestra vida, vivirla, experimentarla, y no hay nada más poderoso que uno experimentar, hablar de algo que uno haya experimentado, hablar de algo que verdaderamente uno haya vivido, no hablar por teoría, sino por práctica, alabado Dios. Esto es un llamado a los predicadores a la necesidad de aplicar a sus vidas el mensaje divino antes de comunicarlo. En otras palabras, el mensaje debe ser parte del mensajero, por lo que no puede ser meramente un discurso sin pertinencia. Los predicadores de hoy deben hacer suyas las palabras de Dios antes de comunicarlas, pues como la experiencia vivida para darle a entender un mensaje. Esto yo lo escuché de alguien, y yo no sé si alguna vez usted la ha pasado, pero yo creo que fue el pastor que lo dijo el domingo, que es difícil es uno hablar de lo que no, de lo que uno no ha vivido, hablar de algo que uno no ha experimentado. Así que, amados hermanos, nuevamente, ese es el mensaje de Dios, ese es el llamado de Dios, a buscarle, a tener experiencias con Él, y de esta manera estamos en mejor colocación, en mejor situación, para poder ser portavoces efectivos del mensaje del Señor. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos predicadores, somos proclamadores de la verdad, somos portavoces del mensaje de Dios. A lo mejor usted no tenga las destrezas de oratoria, yo no las tengo tampoco, pero yo he aprendido, hay una frase que yo uso, yo juego con la mano que me tocó, con las habilidades que el Señor me ha dado, pues las empleo al máximo. Usted haga lo mismo, emplea al máximo lo que Dios le ha dado. El Señor le ha puesto en su mano una vara, pues use la vara, ¿verdad? Como la usó Moisés, ¿verdad? Para muchas cosas, versátil. Así que usted, a la manera que Dios le use, si usted no habla mucho, pero a lo mejor escriba, pues escriba, amados hermanos. Si usted no escribe, pero habla, pues hable, amados hermanos. Si usted quizás no habla mucho, ni escribe mucho, pero sabe actuar, pues actúe, dramatice, ¿verdad? Para el Señor, para llevar un mensaje, o sea facilitador para que el mensaje llegue, pero envuélvase, ¿verdad? Es el llamado a envolvernos, a no cansarnos de llevar ese mensaje del Señor. En resumen,
el llamado de Ezequiel para que profetizara al pueblo exiliado de Israel fue uno muy peculiar. Muy peculiar por la manera, ¿verdad?, que vemos descrita en el capítulo 1, la gloria de Dios. Que no todo el tiempo, amados hermanos, esta es la norma de los llamados de Dios en la Biblia. Ciertamente hay unos casos así que Dios nos muestra, pero también hubo otros llamados que el Señor hizo que no necesariamente fue con toda esta pompa, ¿verdad?, de una gloria de Dios tan fuerte así como la vio y la experimentó Ezequiel. Pero aún en este ejemplo singular vemos unos componentes básicos. Hay un Dios que llama, un ser humano que escucha, que responde a un llamado, un mensaje que Dios quiere que prediquemos y una audiencia que ha de recibir el mensaje divino. No es muy complicado, no es una ciencia. Tenemos un llamado de Dios, hay un mensaje de la palabra del Señor, estamos nosotros, el ser humano a quien Dios nos llama y respondemos al llamado, y hay un mundo rebelde que tenemos que llevarle el mensaje de la palabra. Y amados hermanos, esto lo discutía con mi esposa, ciertamente a veces nosotros vemos a un pueblo difícil, rebelde. Aquí había una palabra que nos indicaba que escuchen o dejen de escuchar. Yo creo que dentro de ese pueblo rebelde había gente que sí iban a responder al llamado. No podemos pensar que todo el que está allí todo el mundo es rebelde. Hay terreno fértil y por eso el Señor nos manda a hablar. Quizás hay algunos rebeldes, quizás unos nos van a hacer cara, quizás unos se van a burlar, quizás unos nos van a tirar el tratado, nos van a hacer una bolita, nos lo van a tirar en el pecho. Quizás algunos se van a burlar, nos van a maltratar, a hacer muchas cosas, pero si la palabra de Dios no retorna atrás vacía, va a haber alguien que esa palabra va a llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay un Dios que llama, hay un ser humano que escucha y responde un llamado, hay un mensaje que predicar y una audiencia que debe recibir el mensaje divino. A nosotros nos toca llevar ese mensaje. El resto le toca a Dios a través del Espíritu Santo del Señor. Así que levantemos la iglesia como voz profética, aunque esta sociedad escuche o deje de escuchar. La generación actual puede hablar de distintas temáticas que atenderemos en este tema trimestral y reenfatizamos, ¿verdad?, aquellos temas que vamos a estar hablando. La generación actual habla mucho de esos temas, son los temas en boga en la actualidad, que si el cannabis medicinal, que si la eutanasia, que si la clonación, que si aquello, que la cremación, que si aquello, lo otro. En términos de la mal llamada ciencia, apelando al distorsionado concepto de progreso, no obstante, la iglesia siempre se pronunciará sobre cada uno de estos temas de conformidad a lo que está establecido en la palabra del Señor. Esa va a ser la norma, amados hermanos. La iglesia va a levantar una voz profética. Se van a hablar de unos temas controversiales, fuertes, pero siempre con el enfoque, buscando que es la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios expresa sobre cada uno de estos temas para ser beneficiados y tal adelantados a poder contraargumentar cuando nos encontremos personas hablando de estos temas, saber de qué están hablando y poderle dar la respuesta conforme a la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, hasta aquí esta parte y pues oramos al Señor para entregar entonces a nuestro pastor. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, oh Dios, por permitirnos, oh Dios, haber disertado esta palabra, oh Dios mío. Gracias, Señor amado, porque, oh Dios, tú has hecho el llamado, oh Dios mío, y aquí estamos, Señor, a la disposición tuya, oh Dios mío. Oh Dios, con nada de lo que nosotros hagamos podemos pagar esa salvación tan grande, Dios mío, pero nos deleitamos en ser instrumentos tuyos, Señor, con la capacidad de que tú nos has dado, Dios, emplearlas al máximo, Dios mío, para adelantar los propósitos tuyos y la agenda de tu reino en esta tierra, oh Señor del cielo. Te pido tu bendición sobre mis hermanos, nueva fuerza y nuevo brillo en este nuevo año, Señor. Y que en este quehacer de la educación cristiana, Dios mío, estos hermanos estén motivados allí lunes tras lunes, oh Dios, prestos para recibir esta enseñanza, Dios mío, y que sean beneficiados para la gloria y honra tuya. Todo te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios le continúe bendiciones, amados hermanos, ¿verdad? Le dejo el pastor.